Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Esta vez estamos en Santa Eulalia, que es la capital del concejo de Cabranes, en Asturias, norte de España, donde estamos a punto de comenzar la ruta PRAS52 o Ruta de la Peña Cabrera. Así que sin más dilación, vamos a empezarla. Bueno amigos, acerca de esta ruta, decir que es una ruta circular que empieza y acaba en Santa Eulalia, concejo de Cabranes, y que cubre una distancia de aproximadamente 9,5 kilómetros, de los cuales los primeros 4,2 kilómetros son cuesta arriba hasta llegar a Peña Cabrera, y el resto, con la excepción de los últimos 1,5 kilómetros, es cuesta abajo. La ruta está con dudas, no sabemos muy bien lo que quiere decir con dudas en este caso, pero esperemos que sea una ruta guapa. Así que vamos allá. Mirad lo que me he encontrado. Un carro de estos antiguos. La de kilómetros que no habrán dado este carro. Bueno amigos, casi se me olvida deciros que estamos en la comarca de la Sidra. La comarca de la Sidra es una zona de Asturias compuesta por varios municipios. Tengo aquí la chuleta: Vimenes, Cabranes, donde estamos ahora, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa, que se caracterizan por su producción de sidra. La sidra, como sabéis, es una bebida bastante rica, especialmente en los meses de verano. Por cierto, que si venís a Asturias no es imperdonable si no bebéis un poco. Eso sí, tener cuidado, porque la sidra es una bebida que empiezas a beber un poco y como que te pide el cuerpo más. En todo caso, vamos a continuar. Bueno amigos, estamos a camino del área recreativa de Peña Cabrera, pero quería indicaros una cosa muy importante. Acabo de pasar una especie de cercado para entrar en esta zona de la ruta. Detrás mío veis una especie de torre enorme eléctrica que marca la dirección a la que tenemos que seguir para llegar al área recreativa de Peña Cabrera. Pero también a mi izquierda hay una especie de camino que nos conduciría hasta Peña Cabrera. Por eso voy a intentar llegar hasta allí para enseñaros las vistas desde la cima de Peña Cabrera. Quería indicaros esto por si acaso vais camino del área recreativa y os perdéis llegar hasta la cima. En todo caso, vamos a continuar.
Bueno amigos, hemos llegado a Peñacabrera, cosa que no ha sido nada fácil, pero aquí estamos, vamos a parar un rato, voy a enseñaros las vistas que hay alrededor para que las podamos compartir y luego continuamos en dirección hacia el área recreativa Peñacabrera. Bueno amigos, hemos llegado al área recreativa de Peñacabrera, ya la hemos visto en el vídeo anterior, con lo cual yo pienso que es mejor que continuemos el recorrido a ver qué otras cosas bonitas encontramos, y si os interesa ver un poco acerca de este sitio, pues lo podéis ver en el vídeo anterior, en el vídeo de la semana pasada. Así que vamos a continuar. Bueno amigos, me debe quedar como 1,5 kilómetros, una cosa así, para terminar la ruta, así que es un buen momento para decir hasta luego. Eso sí, quería comentaros que la ruta, aunque esté con dudas, la mayor parte de la ruta está en buen estado, quizás con la excepción de la subida a Peñacabrera, pero en realidad se podría argumentar que la subida a Peñacabrera no está incluida en la ruta, así que sí que se puede subir, cuesta un poco por culpa de las ortigas y los espinos, pero se puede hacer. Por lo demás, la ruta está bien, es bastante más corta que la otra y yo creo que tiene menos pendiente. Así que ahí lo dejo. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, por favor no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir. Y en todo caso os veo en el próximo. Cuidaros un montón. Hasta luego.